Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy comenzamos un nuevo libro, Filipenses. Vamos a estar meditando en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Filipenses pertenece a una de las 4 cartas de Pablo llamadas epístolas desde la prisión o epístolas de la cautividad, debido a que fueron escritas cuando Pablo estaba preso. Las otras 3 epístolas son Filemón, Colosenses y Efesios. No se nos da el lugar donde estaba preso, pero tradicionalmente se cree que fue en Roma. Entonces la carta habría sido escrita alrededor del año 62 después de Cristo. Versículo 1 dice: A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Los destinatarios son los de la iglesia de Filipos, iglesia que Pablo había fundado unos 10 años antes de escribir la carta. En Hechos capítulo 16, Lucas da detalles de cómo es que llegaron a ese lugar. Hechos 16, versículo 6 dice: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el Evangelio de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Este era el segundo viaje misionero de Pablo en el que termina yendo a Europa, Macedonia. Versículos 9 y 10 dicen: Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciéndole: Pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. El versículo 12 da detalles de la ciudad. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Macedonia quedaba al norte de Grecia y Filipos fue la ciudad donde Pablo plantó por primera vez la semilla del Evangelio en Europa. Era la ciudad principal de Macedonia, pero no había sinagogas, lo cual indica que si habían judíos eran menos de 10 residentes, ya que la ley judía exigía el establecimiento de una sinagoga cuando la población masculina sobrepasaba la cifra de 10 personas. Por lo tanto, la iglesia de Filipos era mayormente gentil. Hechos 16, versículo 13 y siguientes dice: Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. Y así comenzó la primera iglesia en Europa, la iglesia de Filipos, con una mujer que se dedicaba al comercio y decidió abrir las puertas de su casa para recibir a los misioneros. Esta epístola a los filipenses es una de las más personales del apóstol Pablo, y no solo porque está escrito en primera persona del singular, sino porque está dirigida a un grupo de amigos, compañeros del Evangelio, a quienes amaba profundamente, y como fundador de la iglesia era como su padre en Cristo. Comenzando por el saludo, Pablo no solo menciona su nombre, sino que también incluye a Timoteo, su compañero, quien había estado con él cuando predicó el Evangelio por primera vez en Filipos, y continuó teniendo una estrecha relación con los filipenses. A diferencia de otras epístolas donde Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, en Filipenses dice que ambos, él y Timoteo, son siervos en Cristo Jesús. Siervo literalmente significa esclavo. Es como se consideraban a sí mismos por estar sujetos a Cristo en todas las cosas, y en cuerpo, mente y espíritu. Ya habíamos mencionado que los destinatarios eran todos los santos en Cristo Jesús, refiriéndose a ellos como puestos aparte por Dios y llamados a vivir en santidad siguiendo a Jesús, es decir, los cristianos. Entre ellos se identifican 2 grupos más: los obispos y los diáconos. Los obispos, también llamados ancianos, tenían responsabilidades de liderazgo como supervisores, y los diáconos eran los que habían sido elegidos para servir, es decir, tenían posiciones reconocidas de servicio.
era una iglesia organizada. Gracia y paz era un saludo familiar de Pablo. Su deseo por los santos de la reconciliación con Dios y una manera de reconocer que proviene únicamente de Dios a través del Hijo. Es providencia de Dios y un privilegio estar reconciliado con el Señor, de poder disfrutar de paz interior a pesar de los conflictos, y también un privilegio el servir al Todopoderoso. Pablo enseña además que debemos incluir a los santos en nuestras oraciones. El gozo es un rasgo predominante en esta breve carta y lo es aún más si pensamos que fue escrita desde la cárcel. A pesar de las circunstancias en las que Pablo se encontraba, sentía gozo al pensar en los filipenses. En el versículo 5 vemos que ellos habían respaldado el ministerio de Pablo desde el momento en que le fue predicado el Evangelio, cuando Lidia abrió su casa a Pablo y sus compañeros. El gozo por ellos venía porque participaban en la proclamación del Evangelio como compañeros, como socios, en el dar cristiano, en la tarea de hacer conocer el Evangelio a otros. Pablo era quien viajaba predicando, pero los santos en Filipos eran quienes lo apoyaban para poder sustentar los viajes. Esta participación activa debe ser la de todos los cristianos. Luego, en el versículo 6, Pablo hace énfasis nuevamente en la providencia de Dios, en su poder y amor, y no en las habilidades de los filipenses para llevar a cabo la obra. Él declara estar convencido que Dios perfeccionará la buena obra que ha comenzado en ellos hasta el día que Jesucristo vuelva. Esto nos confirma que lo que Dios hace no es algo momentáneo. Por el contrario, se sostiene en el tiempo y va mejorando. Podría estar refiriéndose en la participación o en la santificación de los filipenses, por lo que este perfeccionamiento nos da seguridad también y nos alienta cada vez que oramos por los hermanos en Cristo. Por más que alguno o algunos parezcan un caso perdido, no debemos desanimarnos. Si Dios empezó su obra en ellos, la va a terminar. Serán maduros un día, incluso si nosotros nos sentimos desanimados porque algo no nos sale como queremos para el Señor. Recordemos que no es por nuestras habilidades, sino por el poder y el amor de Dios, quien obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Podemos confiar y no desmayar. Si caemos, levantémonos y sigamos luchando en lo que Dios nos ha enseñado y puesto a entrenar, pensando en que un día todo va a terminar y Dios sacará todo el potencial que ha puesto en nosotros. ¿Cómo oraba Pablo por los santos? Una de las cosas que pedía era que aprendan cuáles eran los mejores dones que podían pedir para sí mismos. Aquí se menciona el amor, el discernimiento, la pureza de vida y la justicia. En especial pide que el amor de Cristo que conocieron por medio de Pablo sea aún más y más para los filipenses. Se trata de un amor que no es solo ciego entusiasmo, sino que es guiado con discernimiento, el saber diferenciar la palabra de Dios, la verdad de Dios, las necesidades de los demás y también la de uno mismo. Si decidimos bien, el fruto del Espíritu Santo se verá en nuestras vidas y nuestro carácter será más como el de Jesucristo. Pensemos en estas cosas la próxima vez que debamos tomar una decisión moral, si lo que vamos a hacer es de tropiezo o no para que otros conozcan a Jesucristo. Oremos para que nuestras obras sean sinceras e irreprensibles, que el Espíritu Santo nos ayude a decidir hacer lo bueno para que cuando Jesucristo vuelva nos encuentre haciendo las cosas bien para la gloria y la alabanza de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, abunde en sus vidas. Que su palabra los anime, los restaure y los fortalezca para seguir adelante. El Señor les bendiga hoy también y que terminen bien la semana.